Así que bueno, Facu, cuando quieras podemos comenzar. Nosotros por nuestro lado les cuento que conocí a Facu hace ya 3 años, Facu, 2 años, cuando decidimos mudar a Huerta de un pequeño Tres espacio años. de 3 años ya, ¿no? De un pequeño espacio de 120 metros a uno de 1600 y creíamos que nosotros solos no lo podíamos construir. Así que nada, un poco no, por suerte nos llegó Facu para que empiece a planear nuestro nuevo lugar. No sé si alguno lo conoce, la verdad que es algo muy, muy lindo. Y, y que bueno, tuvimos la suerte de estar trabajando con Facu armando el primer espacio, que es en Dorrego 2133. Y el segundo espacio lo hicimos en Microcentro, en Tucumán al 439. Y bueno, un poco lo que tratamos de mantener siempre con Facu era algo, una simplicidad, aprovechando la luz natural, teniendo espacios dinámicos. Así que bueno, no quiero espolear el resto de la charla, pero va por ahí, ¿no, Facu? Sí, un poco. Es una reflexión un poco de cómo pienso a la hora de hacer este tipo de laburos. Eh, Facu, si querés así mostrar tu que, cara, ¿eh? La verdad que ah, yo recién te vi, estabas lindo. eh, Ahí estás. ahí está. Y me parecía interesante poder compartir la charla con Lexi. Lexi es una colega, amiga de Estados Unidos, es cofundadora de su propio estudio que también comparte con su socia Tali, se llama Soft Film, con sede en Nueva York. Su trabajo tiene un enfoque lúdico desde la percepción visual, la forma elemental y el programa en varios contextos culturales. Su trabajo es especulativo y concreto. Incluye una exposición en ADO. ADO es un coworking en Nueva York. La exposición se llamó Out of Office. Entonces me parecía bastante interesante su punto de vista, más allá de que también compartimos proyectos y también eh, pensamientos muy similares respecto a la arquitectura. Eh, entonces, un poco me pareció bueno compartir la charla y va a ser una dinámica en partes en inglés. I would like to introduce you, Lexi. I don't know if you are there with your microphone. No Yes, sé I'm si. here. Hi. Hello. Hello, everybody. So I talk a bit about you. I hope the people here speak in English. In case you can tell me o me pueden decir si no hablan inglés y podemos hacer una traducción simultánea. Porque estaba hablando inglés a las personas que no hablan inglés. So Lexi, she also participates in talks and symposiums in Museum of Toronto Design TO, and she teaches in Columbia. She is a PP Pearson Cooper Union RIS in the architecture school of Yale. So I already said, like, I would like to share this conversation with you. We share a lot of projects, and also I would like also to focus this conversation with your exposition in ADO. So I will start in Spanish and we will be changing to English. So, bueno, esta es la presentación. Es este texto que dice: la plata para el futuro era lo espacial. Los astronautas llevaban trajes de plata y la plata también era el pasado. La pantalla de plata, actrices de Hollywood fotografiadas en sets de plata. Y quizás más que nada, la plata era narcisismo. Los espejos estaban conformados por plata. The Silver Factory, no sé si todos conocen, pero era el estudio de Andy Warhol.
y hubo una intervención específica que se llamó The Silver Factory, daba la impresión de un viaje al espacio. El objetivo de Andy Warhol era probablemente tener esta sensación de estar en las estrellas e incluso tocarlas. Creó esta nave espacial donde su mente y su creatividad podían ir flotando y viajando. Esta idea podía estar ligada a la expresión común de tener la cabeza en las nubes. Esto fue el estudio cuando se cubrió de dorado. Y un poco como introducción, me parecía como interesante esta intervención de Andy Warhol en su propio estudio, porque era un lugar donde reunía una vanguardia de artistas, sobre todo de Nueva York, de Estados Unidos, pero también artistas de diferentes países, que dio lugar al inicio, al surgimiento del pop art en el mundo. Y me parece como espacio este lugar aglutinó diferentes artistas, diferentes performances y también diferentes artistas de diferentes medios, y cómo un mismo espacio puede mutar y reconvertirse. Este ejemplo de esta intervención de Silver Factory fue una de las instalaciones, como un site específico que se hizo en el estudio, y me parecía como interesante que nosotros con Lexi pensamos similar, de repensar todo el tiempo los espacios, que un espacio nunca es estático cuando hay personas interactuando en él. So that's why we call this talk Habitats as a Working Space. Por eso llamamos Habitats como espacio de trabajo. Creemos que un espacio de trabajo no es una oficina, ya no es una oficina, o no debería ser una oficina. Bueno, esta es un poco la introducción. Flora es mi estudio, Softfilm es su oficina en Nueva York. So maybe you can talk about this. Yeah, so thank you so much for having me. I understand a little bit of Spanish, so you don't need to translate every single thing for me, Facu, but I hope that if you don't understand something, we can clarify it later in Spanish. But I think that this was really about, this slide is really about the different developments in workplaces. So, you know, before we had computers, there were many papers floating around the office, and to organize them, you know, the filing cabinet was invented, and this was happening at the same time that huge skyscrapers were allowing almost a vertical integration of humans, information, and cities. So I think it kind of speaks to the idea of work not only as a tangible thing of a body and space, but also a technology, but also working across different scales. So the idea of co-working, yeah. Okay. Sorry. Oh. Yeah, just the idea of co-working coming up with the internet. Obviously, it's enabled by the internet, and there are many ways that moving around a co-working space can kind of be like browsing on the internet. So you can be in the space for lounging, or you can be in the space for the desk, or you can, etc. Yeah. Esta fue una de las slides de la presentación que hizo Lexi en Toronto sobre su exposición. Y nada, esta comparativa me parece súper interesante, como el archivo de papeles y las oficinas, un archivo de personas, me parece como muy sugerente. So, do you want to continue? Yeah. I think that the other part that is interesting to us is that you know, this idea of the cubicle farm, which was invented in the 1960s, kind of comes back in the 1980s with the Action Office in the 1960s. I'm sorry, and then
the cubicle farm in the 1980s. And now with COVID and everything, you know, you could say that our future may look like, you know, a future version of this, but just all glass. And I don't know if there are many WeWorks in Argentina, but you could say that WeWork is like the cubicle farm, but with glass. So I think that we're really interested in this idea of how the office kind of expands and then contracts, like it's open and then it's closed and then it's open and then it's closed. But it seems that every 10 years it changes based upon, you know, the what's in fashion or what is necessary, I suppose now. So it seems like the problem of the office is always evolving, but it's kind of the same, you know, so. Antes de seguir, me acordé de que si alguien quiere hacer una pregunta, interrumpirnos, no hay ningún problema. Pueden hacerlo. Creo que tienen que escribir en el chat, me dijo Andy. Sí, sin problema. Pero no hay problema, mismo vos, Andy, si nos querés hacer una pregunta, no hay ningún problema. También pensamos, estas son como algunas imágenes, la presentación está cargada de información, producciones nuestras, como también archivos que tenemos nosotros respecto a estos temas, porque bueno, creemos que la oficina también tiene que ser un hábitat. Y un hábitat está conformado también en diferentes escalas, desde una escala más vernácula, mínima, que es la escala de mobiliario, desde una concepción quizás más ortodoxa, pero también cómo se transfiguran los usos de los mobiliarios con el tiempo. Esto quizás podría ser un rack de una fábrica que hoy ya se incorpora en un hábitat doméstico o también un hábitat de oficina doméstica. De hecho, en Huerta de Dorrego decidimos que las separaciones del lugar de coworking más flexible sea a partir de estanterías y no paredes, muros o vidrios, como dijo Lexi, que WeWork tiene esa separación a partir de vidrios, ¿no? Que quizás funcionaría en algunos aspectos en esta situación, pero creo que nuestra postura no es tan alarmante respecto a lo que estamos viviendo, sino esperanzadora hacia el futuro de las oficinas. Por eso también pensamos, estos ya son trabajos nuestros, que todo elemento mínimo replicable es útil para la flexibilidad de una oficina. Estos son las estructuras principales, el plano de estructura principal del coworking de Huerta también, pero el nuevo coworking que queda en el centro, que la estrategia era completamente diferente a la de Palermo, pero a partir de este plano quizás el 70-80% del proyecto se resolvió en estas piezas. Y también la idea es generar diferentes atmósferas, diferentes ambientes. I don't know if you, Lexi, wants to also to talk something about this picture, but I think we can talk about the atmospheres in the different in the different scenarios in the co-working, like what is an office, what is a place where we can meet with people, where we can talk in the phone, where we can have meetings. Like there is no limit probably, or we don't want to establish those limits. Yeah, I think that that's really interesting to think about how, you know, you could say that each office works off of a template, and that template is what we call, I mean, a kit of parts. It's a package that is full of, you know, kind of units that each have a function. And so we were asked at one point as an office to think about how we could create modular furniture that could work in any type of environment. So any real estate space or any new habitat could be able to roll out a workstation. Yeah. Sí, esta imagen es una transición de la imagen anterior. Estamos
quisimos empezar desde la situación más mínima y vamos a ir creando espacios. And this is kind of speaking to what I'm saying, in that, if you think about the office as being anywhere, all that's really needed for the office is a phone booth to take private calls. So everywhere else is, you could say, is a place where you could be working. So I think that we thought about how the city could be seen as a collective office space, and obviously you can be communicating with anybody, anywhere, if you have just a connection to Wi-Fi. So we were interested in just the idea that, that this container could be also challenging, like the cubicle, or challenging the cube. So we made it into a trapezoid. So almost like a triangular object where it's kind of, when you look at it, you have to move around it to understand how it works. Sí, un poco lo que tanto hace Lexi en Estados Unidos como nosotros en Argentina es tratar de buscar estos elementos que no sean elementos estáticos, sino que se puedan ir reconfigurando con el tiempo o moviendo o adaptando a diferentes usos. And this is just a more of an urban version of these objects kind of nesting together. So maybe Huerta could be one of these clusters, and it just that the office in it of itself allows, the individual to kind of pick where they want to work and how they want to work. And I think so many more people are working in their own offices as sole practice, or their office, as it is an entity, alone or with another person who's far away. And it allows for this kind of radical imagination of a future where office space becomes any space. Sí, algo que nos interesaba de esta charla, nosotros generalmente estamos acostumbrados a hablar a colegas o estudiantes de arquitectura o relacionados quizás también al diseño, pero creemos que también hay otro público que a veces nos es más difícil acceder, así que esta era una oportunidad también para hablar, no sé, a ustedes que supongo que vienen de otros ámbitos, por el intermedio de Huerta. Y bueno, y esta imagen también es apelar un poco a la utopía de la oficina. Me parece muy sugerente como pensamiento y como exploración de cuáles podrían ser los límites de la oficina o las posibilidades también. Esto es una propuesta de oficinas modulares de Dorrego, que un poco va de la misma escala que estos elementos, como que vamos haciendo una transición de escala, donde después la repetición se hace más grande y se generan estos espacios. Mati proporcionó esta foto que me pareció, siempre me gustó esta foto, donde se genera algo que desde el principio los chicos en su propuesta querían lograr, que era comunidad. Por eso todo el tiempo está este eslogan de Huerta, comunidad Huerta. Y bueno, en escala ya arquitectónica, este es el proyecto de Dorrego, donde ya se ven claramente los puestos de trabajo. Quizás lo que nunca vieron un plano sea un poco más difícil de entender. La idea es que no se entienda, sino que se vea la densidad de lo que es un coworking, el coworking de Dorrego. Pero bueno, de la mano hicimos este otro proyecto de oficina. Sí. Ahí quería opinar un poco que a nosotros un poco este sistema modular nos permitió ser muy flexibles a la hora de las contrataciones de los clientes. Es decir, en los slides creo que previo que mostrabas las oficinas, si puedes ir para atrás, dos slides, que vas a ver, no, uno más, ahí, un poco que nosotros tenemos separado en diferentes módulos, y este sistema nos permitió unirlos en el caso que una oficina quiera 4 oficinas juntas. Y eso es un poco lo que nos permitió antes abrir
y ahora que tenemos que cerrarlo porque nos quieren alquilar por separado, cerrarlo nuevamente. Entonces, esa flexibilidad de modular nos permitió tener como flexibilidad a la hora de las contrataciones. Sí, Huerta se pensó así, sobre todo el primero que no había una noción clara del público que iba a entrar a Huerta, sobre todo porque pasaban de una escala que era menos del 10% de lo que es Dorrego. Claro. Había como una escala de negocio gigante, sobre todo de ocupación y también de arquitectura. Entonces también era un proyecto que teníamos que explorar cómo iba a desarrollarse en un futuro. Entonces la flexibilidad era como la premisa del proyecto, que podamos mutar en relación a las demandas que puedan llegar a tener. De la mano, en ese momento estábamos haciendo una agencia de publicidad que nos encontramos en una situación similar, pero completamente diferente. Teníamos que hacer una oficina para una empresa, no para varias empresas. Entonces, ahí empezamos a preguntarnos cómo funciona un coworking y cómo funciona una empresa privada que decide tener su propia oficina. Y qué atributos le damos a cada uno desde el proyecto y desde la ejecución. Esta oficina quizás es mucho más tradicional, es un proyecto mucho más tradicional de nuestra oficina, desde la concepción de cómo funciona esta oficina específicamente y también desde el cliente. Pero creemos que también fue una oportunidad para explorar de otra forma el tópico de la oficina, porque empecé a entender que esta oficina funcionaba de otra forma por la apropiación misma que tenían los dueños de esta empresa sobre el lugar de trabajo. La premisa de ellos, que fue totalmente diferente a la de Huerta en ese momento, era que necesitaban una oficina donde se sintieran cómodos como en el living de sus casas, porque ellos pasan la mayor parte del tiempo en ese lugar. Obviamente la edad de estos clientes era diferente a la de los chicos y las prioridades eran totalmente diferentes, pero me interesó mucho la propuesta de pensar una oficina como un living, como un estar de una casa. Y un poco fue el objetivo de este proyecto, crear como espacios de trabajos que tengan las condiciones de habitabilidad de una casa. Este también fue otro proyecto de oficina que teníamos muy poco tiempo para montarlo y fue aún más prefabricado que Huerta. Se ensamblaba todo muy rápido, no tenía la densidad de Huerta, era más chico, pero tampoco era un coworking, era una empresa, una agencia de seguros de agro, pero tenía como una propuesta similar quizás a la concepción de Huerta, de crear espacios que puedan mutar con el tiempo. Pero bueno, la propuesta un poco de hoy de la charla es pensar en el futuro. Entonces, pensamos que hoy la flexibilidad solo no alcanza, que es un poco la generación de estos proyectos fue a partir de la flexibilidad, pero creemos que hoy ya no alcanza solo con eso. Entonces, un poco escribimos este texto que dice: pienso que las oficinas tendrán que adaptarse a las configuraciones propias de los usuarios. Pensar en hábitats de trabajo será el desafío próximo para las oficinas. Estos hábitats serán establecidos por las personas que van a ocupar esos espacios. El coworking quizá tendrá que ser un cohábitat, pero los edificios de oficinas deberán desaparecer. O quizás pensar en reocupar esos edificios. Se podrán vaciar, volver a ocupar, mutar, volver a nacer, pero orgánicamente. Los mismos usuarios decidirán sobre estos edificios, no como oficinas, sino como hábitats. La evolución de la oficina es el mayor grado de libertad
de la conformación de los recintos de convivencia social. La oficina va a tener mayor grado de indefinición formal. La oficina como recinto de trabajo ya es limitante. El futuro es mucho más. Los horarios, los días, jornadas, todo hoy es limitante. Todo hoy es discutible. Los coworkings deberán permanecer todo el día, todos los días, porque no hay limitantes. El sistema formal de hoy está en cuestión. Perdón que se me interpone un cartel de... El escritorio podrá ser una mesa para desayunar, un lugar para almorzar, una mesa de juegos, una cama, un pizarrón o también una pared cuando no quiero ver al vecino. El escritorio ya no existirá. El coworking seguirá siendo el futuro, pero el coworking no será oficina. Será cocina, será estar, será taller, será casa, mesa, planta, cama. El coworking será todo. Será hábitat, un cohabitar. Esto es un postulado quizás de lo que pensamos sobre quizás el futuro de la oficina en relación al coworking. Con esto no decimos que va a ser así. Simplemente es nuestra visión de lo que pensamos. Esto es un hábitat. Quizás muchos estamos teniendo experiencias similares en nuestros recintos donde estamos transcurriendo con la cuarentena. Obviamente esto es un extremo, pero me parecía que es una imagen interesante para ver cómo vivimos, con qué elementos vivimos y cómo es nuestra rutina. Seguramente en la forma en que vivimos entendemos nuestras rutinas y nuestras personalidades, siendo más o menos ordenados en las tareas que hacemos. Así que esta imagen me pareció interesante, es de un artículo de New York Times, sobre una persona que murió en este departamento y nadie se enteró durante un tiempo, hasta que los vecinos sintieron olor y llamaron a la policía. Y es una persona que murió sola y fue como una incógnita este personaje porque nadie reclamó por él. No se encontraron familiares y bueno, y creo que habla mucho, esta imagen habla mucho de esa persona sin conocerla, porque podemos ver sus elementos y podemos ver cómo vivía, y quizás es la evidencia más fuerte para conocer una persona que falleció que no hubo registro a partir de las investigaciones que se hicieron sobre esta persona, más allá de documentos formales como pasaportes o DNIs de estas personas. Y estos elementos creo que son elementos que a nosotros nos interesan con Lexi como proyectistas. Este es un texto, un fragmento de un texto de un estudio de arquitectura que se llama Dogma, que investiga mucho sobre los ámbitos de vida y trabajo. Esto es a partir de un texto que se llama Living and Working, How to Live Together. Y dice, las jornadas ya no están organizadas de 9 a 5. Las formas contemporáneas de trabajo implican toda la vida de los trabajadores y su espectro de relaciones sociales. No solo el trabajo, sino también la vida en general. Es por lo tanto más móvil, precario y no se puede contener dentro de tipologías rígidas. A pesar de esta condición, las ciudades siguen desarrollándose en torno a una clara distinción entre el lugar de trabajo y la vivienda. Distinción que se ve reforzada por un marco jurídico que considera la vida y el trabajo como dos dominios distintos. El objetivo es replantearse la domesticidad a la luz de una vida cada vez más móvil, en la que el trabajo doméstico se ha convertido en una carga que puede reducirse promoviendo el uso compartido de instalaciones y la reducción del espacio doméstico redundante. Esto es algo que nos interesa, como cuál es el cruce, entender quizás hoy el cruce entre lo doméstico y lo laboral. Creo que hoy, en este momento, está puesto en evidencia que no son dos cosas separadas, sino que cada aún más es parte de nuestra vida doméstica diaria.
Y desde ahí queremos empezar a pensar en un futuro de oficina, en un futuro de proyecto de oficina. ¿Cómo es esa relación entre lo doméstico y lo laboral? Porque creemos que cada vez está más fusionado. Esto es un video que es parte de un ejercicio que está llevando a cabo Lexi en un seminario que damos nosotros en la UBA. Es un seminario que se llama Non Doméstico, que explora sobre los entornos domésticos. Y este es un ejercicio que encara Lexi como invitada. Este es uno de los participantes del seminario que envió este video sobre su espacio de trabajo en relación a la ciudad. I don't know, Lexi, if you want to contribute something about your exercise. Well, I think that we were really interested in how right now we're kind of all co-working through Zoom, and you know, how like the spaces that we're in are really like the frame that you see around everybody's faces, and that right now our bedrooms are becoming our offices that are also becoming kind of our you know, our places to watch TV and go to the theater and go to the bar and hang out with friends, you know, on Zooms where you're having drinks with friends, etc. So there was this moment where it felt like, you know, exactly what Faku was saying, that co-working is everything, that and especially because I think that, you know, like the 9 to 5 is no longer a thing anymore, but that, you know, leisure and Instagram is becoming part of our work, that it draws new meaning to kind of what we get satisfaction from. So one of the things we asked the students to do was to try to draw or to document their place of work, and what's kind of around. And I think one thing that I was writing in the chat was that, you know, part of what is interesting about, you know, work becoming everything is that we sometimes think about these ideal co-working spaces of design, and they're not with all the little things that are on your desks, probably like your cup or your charger or your, you know, pieces of paper or notes to yourself. And I think that one kind of new fascination that I think Faku and I both have is about how, you know, there are architectures of space, but then there are also architectures of domestic objects, or kind of this stuff, you know? So whereas the woman who, the photograph of her apartment was really interesting because it looks like it's just a mess. But if you think about it, all of those objects are what were keeping her tied to her place. Those were the things that were keeping her, you know, and those are the things that I think keep us from being able to work anywhere at any time. And they personalize space for us. So, yeah. Esta es otra foto que también nos resultó interesante, que es una mudanza. Y es un momento donde se descubre de la forma que vivimos. Y quizás en estas imágenes nos estamos centrando en la vivienda, pero creemos que esto tiene relación con el espacio de trabajo hoy en día, y así va a ser aún más ligada esta relación en el futuro, de la forma en que vivimos y de la forma en que quizás las generaciones más jóvenes consideramos cómo es la dinámica laboral. Quizás adaptada a nuestra forma de vida. Y el descubrimiento también de la forma que vivimos, por ejemplo, en una mudanza, nos hace quizás reflexionar sobre los espacios en que habitamos. Este es un texto de un arquitecto que se llama Rem Koolhaas, quizás es el mayor pensador contemporáneo de la arquitectura. Se llama Junk Space, que fue un libro que editó en el 2006. Y ya en el 2006 decía esto: la oficina es la próxima frontera del espacio basura, argumentando que la oficina ha tomado un aspecto doméstico porque necesitamos una vida que simule la ciudad. Junk Space lo presenta como el hogar urbano, un lugar donde los escritorios se convierten en esculturas, la planta de trabajo está iluminada por downlights íntimos, el entorno de la oficina es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y creo que
hay ciertos pensadores como Rem Koolhaas que ya venían hablando sobre estas cosas. Por eso también son contemporáneos a las eras, como Rem Koolhaas ahora o como pensadores de diferentes ámbitos en cada era. Y creo que este texto habla mucho de lo que está pasando ahora, que la oficina ha tomado un aspecto doméstico, y esto lo dijo en el 2006. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué no pensar la oficina como un entorno doméstico a la hora de proyectarlo, y no específicamente como una oficina, porque la oficina, como la estamos viviendo hoy, como dijo Lexi, hoy nuestra oficina es nuestro dormitorio, nuestro living. Entonces, pensarlo a partir de eso. Esta es una introducción a la exposición que hizo Lexi, que se llama Out of Office. Sorry. Yeah, that's exactly. And I think that it's just trying to show the comparison between how the office has evolved, like from the desktop to, the desktop, interface, influencer to storage to a secretary to the standing desk. And instead of using like a punch clock to say how long you've been working, almost now there's like time limits on your phone to tell you when you've been on social media for too long. So it's about a kind of this change in how the office has changed, but also remained the same. So, yeah. And so kind of in that effort and thinking of the filing cabinet in the first slide and the skyscraper, we did a timeline that was from the 1960s until 2050. Imagining different eras of the office and different phenomena around those things. So in this, we kind of had objects that corresponded to the timeline. So the standing desk and the typewriter, and then the punch clock and the floppy disk, or a really early Mac computer and a privacy panel from Herman Miller. So we were just looking at how there were evolutions and different ideas about how, human beings should be sitting, what their ergonomics should be, and also the tools that really shape, how we think about work. And we also made a storage closet that was, everybody in the co-working space too, probably you have a place that has, the paper clips and the extra pens and pencils and stuff like that. So, we thought about how the storage closet is a place where you can pretend like you're working, but you can go get, kind of free, office supplies. And so we wanted to highlight that in the exhibition. And I think this also speaks to, this idea of furniture that can be used for many different purposes, similar to the idea of, like, I think that, you were talking about the desk that is, the kitchen, the bed, all the different things. So we made a table that can function like a ping pong table or be used for a dining room, or can be reconfigured to be a long table. Y ahí es donde se empiezan a cruzar nuestros trabajos, porque este es un proyecto nuestro que entendió de la misma manera como Lexi lo contó en la aplicación de lo que es o de lo que podría ser una mesa. Nosotros también lo empezamos a pensar a partir de diferentes módulos y cómo esos módulos se pueden transfigurar, generar otros usos, otros espacios. Algunos de estos módulos están en Huerta. Y este es un elemento que incorporamos a Huerta del Microcentro, que para mí es crucial. Es un banco, no es gran cosa quizás, pero creo que en un coworking la incorporación de este banco permite el desplazamiento de las personas muy fácilmente, conformar nuevos lugares de reuniones a partir de
agarrar bancos y llevarlos hacia otros lugares y reunirse en otros sectores. Y creo que el banco es el asiento que da la mayor flexibilidad, la mayor de las posibilidades, porque no pesa, no es de gran tamaño. Y creo que fue como una operación bastante simple, pero para mí es algo que va a generar diferentes escenarios dentro de Huerta. El hecho de mover a la gente dentro de los espacios y que ellos puedan decidir hacia dónde ir, para mí es parte del futuro de la oficina. Que las decisiones estén implícitas por las personas y no por los proyectistas, nosotros como arquitectos, o mismo por ejemplo, los chicos de Huerta, que son los planificadores del proyecto de Huerta, sino que orgánicamente el uso de los espacios de trabajo se den por los mismos usuarios. Y nosotros proveerles ciertas herramientas como proyectistas para que se puedan dar esas interacciones que ellos decían día a día. Este es otro proyecto donde quizás la escala era diferente, pero lo que permitía era la reconfiguración de los espacios también como pasó en Huerta, pero en una agencia creativa. Entonces, pensamos que el espacio de oficina podría llegar a ser esto. Quizás la concepción que podemos tener clásica de la oficina es completamente diferente, pero creo que hoy cualquier lugar podría ser un espacio de trabajo. Por eso quizás esto es una imagen de una galería de arte vacía, que tranquilamente podría reconvertirse en un hábitat de trabajo. Entonces, es ahí donde empezamos a pensar que todo es posible. Quizás esta imagen de un rack en una oficina, en una fábrica, puede ser una oficina también. Puede ser el acceso a una oficina. O también podría ser una vivienda, o quizás la vivienda es la oficina. Entonces, un poco queremos empezar a cuestionar las estructuras establecidas, en este caso, de lo que es una oficina, de lo que es una vivienda, porque creemos que en la sociedad joven de la que vivimos, quizás la mayor parte de los que estamos acá tenemos más o menos la misma edad, estamos como aceptando los quiebres de estos límites en nuestra vida, en nuestros horarios, en la forma que podemos decidir cómo trabajar, afortunadamente, o algunos no tanto, pero eso queremos que se refleje en la arquitectura, en los proyectos, donde no hay nada específico, sino todo está dado a posibilidades, a nuevos usos, nuevas configuraciones. Estos son algunos proyectos que nos interesan, que algunos no son de nuestras oficinas, donde quizás lo que queremos mostrar es que es difícil distinguir qué es cada cosa. Es una casa, es un lugar de trabajo, es una fábrica, porque creemos que todo puede trabajar a la vez, todo es posible. Esto es una casa, por ejemplo. Pero bueno, el acceso a esa casa es por intermedio de una biblioteca. Y quizás desde un pensamiento más clásico de la arquitectura puede llegar a ser, podría no ser tan correcto, o sí. Entonces, hay ciertas situaciones desde el proyecto que empiezan a mutar. Hay como se empiezan a transfigurar nuevos usos y crear quizás nuevos paradigmas de usos desde la indefinición y desde la incorporación también, desde la fusión de usos, desde la función de experiencias de vida. Porque en realidad desde la arquitectura lo que queremos crear son experiencias de vida. Estos son algunos proyectos que nos interesan, que también dialogan con las materialidades que manejamos nosotros, donde no hay, de vuelta, desde la arquitectura no hay algo preestablecido o una finalidad, también desde los materiales. Acá quizás
se puede entender que la casa no está terminada o que está a medio construir, pero este es el resultado que decidieron los arquitectos, que transitoriamente es final, porque es el lenguaje de la casa, sí. Pero no quita que en un futuro pueda ser otro. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo en la oficina en Flora, que es para un matrimonio muy joven con un hijo, y casi no tiene paredes la casa. Está dividida a partir de ciertas estructuras, algunas móviles, porque la casa es como un gran espacio lúdico, donde esa mesa es un espacio de trabajo, pero también un espacio para desayunar, para cenar, almorzar, o también para juntarse con amigos, o jugar a las cartas. Entonces, ese quizás es el escritorio, es la mesa de comedor, es la mesa de juegos, o es el escritorio para que en un futuro este chiquito estudie o se junte con los amigos a tomar cerveza cuando ya sea adolescente. Este es un proyecto bastante experimental desde el programa arquitectónico, pero para nosotros es como un desafío como propuesta, porque las posibilidades en esta casa son muy amplias, porque están dadas por los que lo van a habitar. Ellos mismos van a decidir un poco en un futuro cómo vivir. Entonces nosotros como arquitectos queremos proveerles pequeñas herramientas para que ellos después puedan mutar la casa, mover los elementos que tengan que mover a la forma que ellos decidan cómo vivir. Mi intención es no decidir sobre la vida de estas personas. Entonces, creemos que la oficina tendría que empezar a funcionar de esa forma, que quizás los coworkers empiecen a decidir sobre su espacio de trabajo. Lexi, probably you can talk about this. Oh, this project. I think that this is also like an amazing project, in that you know, the objects all kind of have their own personality in a way, and they come together to really make this this collection of things that are like very, very flexible to needs. So for example, like the bed is a triangular bed, which is also just kind of a funny statement in and of itself. Oh, sorry. No, that's okay. I think that that's kind of, you can keep going. Yeah. So this was a slide of a friend's co-working space that's called Prime Produce. And they actually built the whole thing. They built the insides, all of them, like all of them work together to build the inside. And I think what's interesting about it is that like, you know, Amazon and Apple and Disney, maybe not Apple, I forget, Microsoft was started in garages, in garage spaces that were kind of next to houses in California, for example. And I think it's interesting to think of the co-working space not being like a clean and perfect space, but being one that allows for flexibility and for people to really make their own workspaces. Yeah. Este es un proyecto de este artista llamado Donald Judd. En realidad no es un proyecto, sino esto directamente es el departamento, que un poco va de la mano de lo que venimos hablando, como esto es un espacio de trabajo, es un coworking, a lo que podríamos definir clásicamente como espacio de trabajo, y esto es un espacio de vivienda. Pero viendo estas dos imágenes podríamos pensar que es lo mismo. Entonces, un poco para concluir la presentación, creemos que el hábitat, el espacio de trabajo es un hábitat. Y creo que hoy, con la pandemia y la situación de estar encerrados en cierta forma en nuestros hogares, es, ok, asumamos que la forma de cómo vivimos también podría ser la forma en que podemos trabajar. Entonces, quebremos ese límite de pensar en una oficina y un hogar, por más que hay un hogar privado que tiene que estar, pero empecemos a pensar proyectos donde esto empieza a convivir de alguna forma.
y quebrar un poco esa barrera, ese límite, para crear estos espacios donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Y, por último, esta fue una charla que tuve ayer con unos colegas y me quedó esta imagen que como final lo quería compartir. Habitar es vibrar en sintonía con lo que nos rodea. Le Corbusier, que es un arquitecto, un gran arquitecto, construye a partir de una hipótesis de mecánica ondulatoria que desafía la lógica del imperio. En lugar del proyecto donde todo es pensado y pensado con anterioridad, él construye la planta libre. En lugar de los aplastantes muros portantes, los pilotes y jardines suspendidos. Y contra la asfixia de los órganos retenidos en la masa, él opone la respiración de su interdependencia variable. La arquitectura imperial es siempre estrategia, porque le hace la guerra al espacio. La planta libre de Le Corbusier es una planta de paz. A los que quizás no están tan interiorizados, obviamente, en la arquitectura, nosotros llamamos planta libre a estos espacios, donde, a diferencia quizás de la arquitectura más clásica, donde las casas estaban todas divididas por muros por todos lados, nosotros nos interesa esta arquitectura despojada de muros, donde la apropiación se dé con el tiempo y con la dinámica de vida o la dinámica laboral en un coworking. Pero bueno, creemos que hoy lo que dijo Le Corbusier hace muchísimos años atrás aún se refuerza más a partir de los proyectos que nos interesa hacer. Y bueno, un poco como conclusión, creemos que el espacio de trabajo aún más tiene que ser un hábitat. Nada más. Muchas gracias. No se te escucha, Andy, ¿eh? Ahí está. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que estuvo muy bueno. Thank you, Lexi, very much. Mientras voy a dejar un formulario de encuesta para que la gente nos pueda ayudar a seguir mejorando, pero la verdad que es muy interesante el enfoque y creo que lo que pasa con la arquitectura de no conformarse con lo establecido, me parece que es una premisa que se da en todos los negocios. Creo que eso de seguir investigando y no conformarse con lo que tenemos. No sé si, Facu, tenés algún tipo de biografía que le puede llegar a interesar a la gente en el cual, no sé, un poco mencionaste varios arquitectos o artistas y que puedan ayudar a encontrar a estas personas. Sí, nosotros de hecho tenemos una bibliografía en el seminario que está abierta en internet, se puede acceder, está filtrada por temas y ahí van a conseguir algunos de los textos que pusimos en la presentación. Quizás voy a dejar... No, si querés mandame el link porque nosotros vamos a mandar la grabación de este webinar a todos los que se registraron. Se lo vamos a enviar por mail y a nuestros coworkers, bueno, obviamente lo vamos a subir a la plataforma donde tenemos todo el contenido que fuimos grabando. Así que si querés pasarme por privado dónde encontrar la biografía y nosotros la enviamos por mail. Dale. No sé si a alguien más le quedó alguna duda, que le quiera hacer una pregunta a Facu o a Alexi. Esta es la última opción. Creo que estamos en hora, faltando 2 minutos para las 6, así que estamos perfectos. Hay unos mensajes de Julián Chadwick, que está agradecido por la charla. Así que gracias. I want to thank Lexi because we collaborate a lot with different projects, but I felt that this conversation we had to do it together. So it's a pleasure for me. Yeah, so fun, always. The same. Lexi, we welcome you to Huerta whenever you are in Buenos Aires. I hope soon. And Facu, you too. When you come back from Brazil. Yeah. Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron a la charla. Espero que termine muy bien este martes. Gracias por la invitación.
Bye. Thank you. Gracias. Chao, chicos. Bye, Alexi. Chao. Gracias. Chao, Agus. Como mía.